Bueno, vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar hacia 1980. No hay años buenos ni malos a la hora de hablar de terrorismo, pero 1980 fue un año en el cual ETA asesinó a 132 personas. Fue un año en el cual expresó sin ambigüedades que quería dinamitar la democracia y acabar con la transición española. Y como dice en el prólogo Luché Echenique, en el prólogo de este libro, que ha coordinado nuestro invitado de hoy, Gaizka Fernández Vila, la costumbre del horror sofocará toda piedad. Y eso fue lo que le hace decir Shakespeare a Marco Antonio en su Julio César. Y es lo que pasó en esos años. Durante aquellos años el horror sofocó, anestesió, acabó con toda empatía, con toda solidaridad y produjo una sociedad enferma como la sociedad vasca, que no sabemos si hoy sigue siendo así. Eso se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Gaizka Fernández, ¿qué tal? Un placer. Gracias por estar con nosotros. Tú eres el coordinador de este libro, de 1980, El terrorismo contra la transición, en el cual varios autores, todos expertos y todos haciendo unas colaboraciones magníficas, explican lo que pasó en este año en el cual tú ni habías nacido, ¿no? Justo me queda un añito para nacer, que soy del 81. Pero que tú conoces tan bien como nadie, ¿no? Todo, yo diría que todo comienza, hay un atentado que es el que, digamos, prácticamente todos los autores en algún momento recuerdan, que es la matanza de Ispaster, en la que hace 40 años ETA asesina a 6 guardias civiles. Esto ocurre en febrero del 80. Los 6 agentes, luego de ser acribillados a balazos, son rematados con un tiro en la cabeza. Y sus cuerpos quedan completamente destrozados por las detonaciones, la metralla y los impactos de bala. ¿Qué sensación produjo en esa sociedad? ¿Qué pasó a partir de ese momento, Gaizka? Pues, como bien has dicho, en cuanto a sociedad, estaba un poco anestesiada, ¿no? No había reacción popular frente a los atentados terroristas de ETA, sí hay, curiosamente, frente a otro tipo de atentados terroristas o de muertes, porque en Ispaster mueren 6 guardias civiles y mueren 2 de los etarras que están matando guardias civiles, ¿no? Mueren además con sus propias granadas, se matan ellos mismos, y en cambio esas 2 muertes, las 2 etarras, sí producen una reacción social de una parte de la ciudadanía vasca importante. Los guardias civiles, en cambio, tienen un funeral rápido aquí en Bilbao, en La Salve, y enseguida se despachan sus cuerpos. Pero, sin embargo, a nivel político, el atentado, la emboscada de Ispaster tiene muchísima importancia, porque ETA ha llegado a un nivel de sofisticación tal que está empleando tácticas de guerrilla. En este caso, ataca a 3 Land Rover que van a probar un mortero a la playa con 6 guardias civiles armados y los matan a los 6, ¿no? Es decir, que ETA ha llegado a su culmen de su letalidad, es capaz de matar a destacamentos enteros de agentes de la ley y, por tanto, preocupa seriamente a las autoridades. Tanto es así que Adolfo Suárez, presidente de gobierno, decide automáticamente que los GEOs y la UAR, la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil, pasen a Euskadi, porque se da cuenta de que con la policía y la Guardia Civil, digamos, normal, es imposible parar el terrorismo tal y como está. Bueno, recuerda Andrés Casinello que los guardias civiles asesinados vivían casi en condiciones monacales, ¿no? Que eran hombres prácticamente abandonados a su suerte. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Por un lado, una ETA, como tú bien explicabas, una ETA muy sofisticada, muy cohesionada, con un poder de letalidad terrible, y unos guardias civiles en condiciones, lamentables, con ninguna estructura para hacer frente a lo que a lo que se enfrentaban. ¿Cómo fue que el Estado llegó a ese grado de debilidad y cuántos años le llevó al Estado español poder recomponerse para poder hacerle frente a la banda? Como bien explicas, ya lo cuenta Roberto Muñoz Bolaños en su capítulo, el Estado de Derecho no estaba capacitado en absoluto para enfrentarse al desafío terrorista. Por un lado, los medios materiales que os contaba la Policía Guardia Civil eran muy bajos, eran muy reducidos. Tanto armamento como autoprotección, como vehículos, como adiestramiento, no tenían. Y por no hablar de los sueldos de miseria a los que vivían los agentes de la ley, que les habían obligado a tener incluso dobles trabajos, porque no les daba para vivir, ¿no? Y estaban, como bien dices, viviendo pues, en habitaciones insalubres, solitarias, sin las mínimas condiciones
humanas y por tanto con una moral muy baja, realmente baja, mientras mataban a sus compañeros. Eso era a los agentes, pero es que luego en la cúpula del ministerio tampoco había un proyecto antiterrorista muy claro, no había una estrategia bien definida, no se contaba con unidades especializadas hasta este momento y por tanto era casi imposible que se pudiese paralizar al terrorismo. El terrorismo en los años de la transición está por delante del Estado de Derecho, va siempre por delante de él, tanto en medios como en capacidad humana, en capacidad mortífera, y hasta los mediados de los años 80 la cosa no se empieza a equilibrar. Y se equilibra por dos razones. Por un lado, cuando el Ministerio del Interior empieza a dotar a sus hombres de mínimo equipo necesario, a tener un proyecto antiterrorista concreto y también a conseguir la colaboración de Francia. No olvidemos que hasta mediados de los años 80 los terroristas de ETA atentaban en España, luego cogían el coche, volvían a Francia y ahí eran intocables y por tanto tenían un santuario. Hasta que Francia no acuerda con España y empieza a presionar a los etarras, ETA vive con una retaguardia totalmente segura y es imbatible. Claro. Ahora, ¿qué crees, Gaisca? ¿Qué es lo que hace que en ese momento estuvieran tan débiles? Ellos pensaban que quizás ya después de la autonomía vasca, después de la amnistía, evidentemente ya creían que el terrorismo no iba a atacar en España, porque la transición de España, la transición española es la más violenta de ese momento. Es decir, en Europa hay 3 transiciones en ese momento, que podrían ser Grecia, Portugal, lo explicáis en el libro, y la de España, y la española es la más sangrienta de todos. ¿Qué fue qué elementos hicieron que eso para que pudiera pasar eso? ¿Qué fue lo que pasó? Evidentemente que el gobierno, es cierto que las medidas políticas eran su primera opción, la amnistía y los indultos que hubo antes, en 1977, recordemos, hay un momento que no hay ni un solo preso de ETA en la cárcel, todos son excarcelados, todos los crímenes cometidos por ETA hasta junio del 77 son perdonados, es decir, que los etarras podían haber vuelto a casa y rehacer su vida, simplemente que deciden no hacerlo, porque se dan cuenta de que tienen tal capacidad de presión que por qué manejar las armas cuando si matan más quizás consigan cosas más importantes, ¿no? Una pregunta, te freno ahí, perdona la interrupción. Eso fue a la larga, viendo la cantidad, el reguero de cadáveres y la cantidad de cientos de familias que quedaron destrozadas. ¿Esa amnistía, al final, fue un error? ¿Tenemos que arrepentirnos de aquello? No, era una demanda histórica del antifranquismo, ¿no? Es decir, que la salida de la cárcel de los presos, lo que llamaban presos políticos, claro, pero presos políticos eran tanto un sindicalista, un manifestante, un estudiante, pero un terrorista. Entonces ahí que tuvimos un problema grave de definición, ¿no? De que todos se mezclaron en el mismo saco, pero era una demanda histórica del antifranquismo. Y a cambio el UCD aceptó la amnistía, la hizo suya, pero a cambio de que tampoco se juzgase los crímenes de quienes habían estado en el franquismo, ¿no? Entonces, como fue un acuerdo histórico, yo creo que único en nuestra historia, una generosidad increíble por ambas partes, que se esperaba que iba a acabar con el terrorismo, pero lo cierto es que no funcionó. Es decir, sigue habiendo terrorismo y es más, hubo mucho más terrorismo después. Porque pasa algo curioso con ETA. Siempre que se ha negociado con ETA, siempre que se le ha sido generoso con ETA, lo que ha interpretado ETA es que el Estado es débil y, por tanto, poniendo más violencia, más muertos encima de la mesa, va a arrancar más cosas, ¿no? Entonces, siempre que se dio alguna conquista a ETA lo vio como un paso más, no como el punto final, sino como el paso más hacia la victoria final. Y eso es importante porque las negociaciones que ha habido con ETA desde los años 70 hasta hace relativamente poco, que ha habido unas cuantas, no debilitaron a ETA, sino al contrario, la fortalecieron porque le hicieron prever que la victoria estaba cerca, ¿no? Eso es una lección histórica que yo creo que debemos tener para el presente y para el futuro. Y está bien que lo recuerdes en días como hoy, ¿no? Vamos a hablar, también te quiero preguntar porque esto generó en aquel momento la inacción, la pasividad, la falta de reacción por parte del Estado, por parte del gobierno de la UCD, crea una reacción parapolicial con grupos de ultraderecha como el Grupo 41, el Batallón Vasco Español y demás. ¿Eso es el germen de lo que luego serían los GAL? Una parte de eso funciona y hay personas que están en eso y luego están los GAL, ¿no? Es decir, que hay una continuidad
pero son fenómenos diferentes por un motivo. En la transición actúan grupos de extrema derecha y grupos parapoliciales y están casi mezclados. Es difícil distinguirlo porque usan las mismas siglas. Entonces a veces no sabemos bien quiénes son, ¿no? Parecen que son franquicias, que son siglas que uno utiliza después de hacer un atentado, pero no tiene una estructura estable, no tiene una dirección, no tiene una estrategia, no es una organización terrorista propiamente dicha. Los GAL es otra cosa. Los GAL es algo bastante más estable, que tienen una organización real, que tienen financiación, que tienen una cabeza y que funcionan de otra manera, ¿no? Por tanto, es cierto que hay un vínculo, como bien indicas, hay personas que están en Batallón Vasco Español, Cherit y alguno más, que luego acaban en los GAL, pero son fenómenos distintos. Y curiosamente, el terrorismo parapolicial termina a finales de los 80, 81 y los GAL aparecen en el 83, es decir, hay un par de años en el que están desaparecidos. En cierta medida, responden al deseo de algunas personas de acabar con ETA con sus propias armas, pero también al descontrol que hay en el Ministerio de Interior, ¿no? La incapacidad de la policía y la Guardia Civil hace que personas por su cuenta y riesgo decidan hacer de policía por sí mismos, ¿no? Lo que en Estados Unidos llamarían grupos vigilantes, que aquí podemos llamar grupos terroristas parapoliciales. ¿Qué nombres tú como experto resaltarías de personas que desde el Ministerio del Interior marcaron la diferencia? Es decir, se hablaba, por ejemplo, en el libro aparece Juan José Rosón. No sé si Rosón en ese sentido le toca una patata muy caliente, que es hacerse cargo de un ministerio que es que es una merienda de negros. Y no sé, me gustaría saber si hay nombres para ti, nombres propios en esos años 80 que fueron los que permitieron poner en marcha que el Estado finalmente pueda hacerle frente a la banda. Yo creo que Juan José Rosón, como dices, es el principal, ¿no? Es el ministro de Interior de la OCDE, que recibe un ministerio bastante debilitado, con problemas internos muy graves. Hay que recordar que una gran parte de los funcionarios eran contrarios a la OCDE, ¿no? Veían, los más nostálgicos del franquismo veían a la OCDE como traidores, como Adolfo Suárez era el presidente felón, el presidente traidor, y por tanto no obedecían directamente al ministerio, ¿no? Entonces Rosón recibe un ministerio muy complicado, en una situación en la que no tiene apenas capacidad de maniobra y consigue sentar las bases para la recuperación, que es un proceso muy lento. Y tiene grandes éxitos que se van a ver a medio plazo, ¿no? El principal, por ejemplo, es el pacto que llega con Euskadi y Cosquerra para la solución de ETA político-militar, que eso va a conseguir que en el 82 una parte de ETA se disuelva, que era algo que no se había conseguido hasta ese momento, y el nivel de violencia baje. Pero también Rosón es el que introduce las fuerzas, las unidades especiales, la policía y la Guardia Civil, en que empieza a dotar a estos cuerpos de ciertos medios, incluso hace algo tan básico como ordenar que haya estadísticas. Es decir, hasta el 80, 81, no tenemos estadísticas fiables del Ministerio del Interior, ¿no? Hasta que llega él y de repente empieza a mandar que se cuenten los detenidos, los kilogramos de explosivo incautados, las armas, pero hasta entonces es casi imposible saber qué estaba haciendo el Ministerio del Interior porque era bastante caótico, ¿no? Entonces Rosón es un punto de inflexión. Y hay un punto interesante y es que en ese momento, digamos que había dos ETAs más una, que era ETA militar, ETA político-militar y los comandos autónomos capitalistas. Entre las dos primeras competían por ver quién mataba más, quién asesinaba más, quién tenía mayor protagonismo, pero nada de eso hubiese sido posible por lo que en el libro llamáis el colchón social, es decir, el apoyo, el enorme apoyo que tenía la banda terrorista en la sociedad. Eso es un hecho inédito, es un hecho muy curioso porque otras bandas terroristas como el GRAP o el FRAP no tenían apoyo social y así como atentaron, así como aparecieron, así desaparecieron también. Pero con ETA fue muy diferente. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se llegó a ese momento en el cual la sociedad vasca de alguna manera manifestaba un apoyo moral votando a sus marcas políticas y demás para legitimar tanta muerte y tanta sangre, ¿no? Pues como bien dices, Luis, una de las claves que explica la longevidad y la letalidad de ETA
es el hecho de que ha tenido un entorno civil, un colchón, ¿no?, a su alrededor, que no han tenido otras bandas terroristas. Es más, si miramos a Europa, las únicas bandas terroristas que han vivido durante años, el IRA provisional, los lealistas y ETA. En cambio, todas las que carecían de entorno civil, las Brigadas Rojas, los neofascistas, la RAF, Acción Directa, los LAPO, todos estos desaparecen porque no tienen entorno, no tienen recambios, no tienen apoyos, no tienen partidos. En cambio, ETA sí lo consigue, ¿no? Y ETA lo consigue en los años 70, o sea, a partir del proceso de Burgos, cuando empieza a tener popularidad en el País Vasco, que antes no tenía, desde luego, se convierten a los etarras en héroes. El asesinato de Carrero Blanco ya le lleva a la cenit de su prestigio nacional e internacional. Hay un apoyo popular muy amplio a ETA, sobre todo cuando luego hay etarras que son fusilados o reprimidos, y eso crea que ETA se convierte en una especie de mesías armado, ¿no? Hay gente que deposita su esperanza en ETA como un actor de primer nivel y compite a máximo nivel con el PNV, que era la otra referencia política del nacionalismo. Tanto es así que ETA, cuando se presenta HB, su brazo político, en las elecciones del 79, porque al 77 no se presenta, 79, ETA Militar dice que los votos HB permitirán contar nuestros simpatizantes directos. Es decir, básicamente está diciéndote, si apoyas a ETA, vota HB. Y le votan, creo que son 160.000 personas. 160.000 personas votan diciendo, está bien matar. Es algo realmente llamativo, y están matando en estos años a 90, 95 personas al año. Es decir, que se sabía perfectamente lo que significaba votar a Herri Batasuna, ¿no? Y a pesar de eso se hace. Entonces, hay un partido político, hay una coalición electoral, hay un sindicato, hay un periódico, Egin, que se vendía en los kioscos y repartía las consignas de ETA todos los días en los kioscos. Era algo que quizás hoy nos cueste comprender, pero es que había un grupo terrorista que tenía un vocero en el kiosco todos los días, tenía control de medios de comunicación, de asociaciones vecinales, de movimientos sociales, de fiestas populares, de grupos de música, el llamado Rock Radical Vasco, de bares, las ecotabernas. Entonces, habían entramado una comunidad dentro de la comunidad, dentro de la sociedad vasca, que sin ser mayoritaria, porque era un sector que era 15% aproximadamente de la población, era el hegemónico, porque era la que dominaba las calles, ¿no? Es la que hacía las pintadas, la que impedía a los demás manifestarse, las que rompía las manifestaciones de los demás, y por tanto actuaban como escuadristas y dominaron el espacio público en el País Vasco durante décadas, ¿no? Ha sido su coto. Sí, aparte tenían toda una red de chivatos, ¿no? Eso en un documental que tú conoces muy bien porque eres uno de sus protagonistas, en 1980, el documental de Iñaki Arteta, se cuenta muy bien. Y cuenta ahí Isabel Durán que ella de pequeña en las fiestas del pueblo al final eran niños, al final terminaban cantando Voló, voló, Carrero voló, ¿no? Es decir, hasta eso ya desde pequeñitos se lo iban metiendo en la cabeza. La influencia social era de las ideas de la banda eran brutales, ¿no? ¿Cómo pasó? Eso fue quizás, no sé, fue un error del tardofranquismo, fue un error del Estado. ¿Cómo se les pudo haber pasado? En parte fue un error de las propias fuerzas de la oposición antifranquista que no vieron el peligro de ETA, es decir, que cuando ETA estaba haciendo pues, el juicio de Burgos o el fusilamiento 75, lo que primó fue la solidaridad con los etarras y no tanto vieron el peligro que tenía la propia ETA, lo que suponía, se les fue dando espacio y ETA nunca abandonó ese espacio. Pero es que luego la propia ETA actuó destruyendo dos movimientos sociales que no dominaba. Los que podía los dominaba y los que no los destruía, ¿no? Asociaciones de vecinos, asociaciones ecologistas, feministas, mundo sindical, el del euskera, todo lo que podía se introducía ahí y acababa tomando el poder, pero cuando se resistían los destrozaba o presionaba tanto que tenían que abandonarlo. Luego también no olvidemos que el Estado de Derecho, el gobierno, desistió. Es decir, que hay un momento que no hay presencia del Estado en el País Vasco y Navarra. En el País Vasco, la única presencia del Estado son los cuarteles de la Guardia Civil, las comisarías de la policía, que tienen con sobrevivir los pobres agentes como para hacer nada más. Y no hay nada más, ¿no? Se va dando todo pues a la autonomía o al PNV, pero el Estado es incapaz de mantener una presencia o mantener un poder, ¿no? De cierta medida se retrae. Una pregunta que te habrán hecho mucho, ¿no? Porque a mí me surge en Periodista Digital tuvimos muchas entrevistas con libros publicados sobre el Lobo, sobre Miquel Legarza. Legarza, para el que no sepa quién es, el mayor infiltrado, el más conocido, el más famoso infiltrado que
que hubo en la banda, que permitió la detención de cientos y cientos de etarras, siempre dijo que no se quiso acabar con la ETA. O sea, él estaba convencido de que en la operación, gracias a la cual él participa, detienen a 326 etarras. Y dice, bueno, queda solamente una parte que se podría haber, a los que podrían haber detenido y haberlo acabado pronto. Esto es antes de 1980. Esto es en los años 70. Tú como experto, como estudioso de este tema, ¿qué responderías a lo que dice Legarza? Bueno, claro, Lejarza, te refieres a la operación de 1976, del verano, Correcto. y claro, es en el 74, ETA se ha dividido entre ETA político-militar y ETA militar. A Lejarza le dicen que se meta en ETA político-militar porque es entonces la más poderosa, la más amplia, y precisamente la que se articula en el 76 es ETA político-militar. Y ETA militar, que era la pequeña, va a ampliarse. Pero es que la operación de Lejarza solo iba con una de las dos ETAs, la otra ETA no se ve afectada en absoluto. Es más, lo que consigue en cierto sentido es que ETA militar cobre muchísima más fuerza y a partir de entonces, a partir del 77, va a ser la banda terrorista más poderosa de las dos. Tanto es así que es la que ha durado hasta 2018. Simplemente que quitamos el apellido de militar, ¿no? Nos olvidamos cuando desaparece la otra. Pues esa es la ETA que no estaba Lejarza dentro, estaba en la otra, ¿no? Otegi estaba en la Polimili, ¿no? Primero en la Polimili y luego en la Mili. Pasó por las dos. Ah, pasó por las dos. Pasó por Sí. las dos. También contaban con la ayuda de ciudadanos franceses porque lo increíble es que hubo una época, contáis en el libro, que de hecho sobraban digamos, las aplicaciones para formar parte de ETA. Es decir, tuvieron que poner filtros porque la afluencia de efectivos era tal que no daban abasto. O sea, para tener una idea de lo que era la banda en ese momento. Y muchos franceses formaron el Comando Argala, que fue el comando más letal, ¿no? Más duro, el más asesino, el más terrorífico de la historia de ETA. ¿Qué pasaba? ¿Qué pudo haber pasado para que eso fuese así, Gaisca? Claro, en la transición, como bien dices, ETA llega a tal nivel de popularidad porque está venciendo al Estado, parece, o por lo menos esa es la imagen que da, que hay un momento, como dices, que le sobran candidatos. Es decir, que da igual que la policía detenga un comando porque hay gente dispuesta a hacer otros 4 comandos, ¿no? Y la propia ETA tiene que decir que antes de llegar a ETA, la gente, los chavales, tienen que hacer la mili. Porque, claro, se hacen el servicio militar, son instruidos ya en tácticas militares y así ETA se ahorra esa parte de la instrucción, ¿no? O sea, obliga, es el filtro, a que hagan el servicio militar antes, ¿no? Eso es algo curiosísimo, ¿no? Que en los años de la transición, por cada comando que le detiene la policía a ETA puede formar otros 2. Por tanto, no tiene ningún problema para reproducirse, que es algo que en cambio en los años 90 sí va a tener, es decir, que no va a poder reproducir los comandos que son detenidos. Y es cierto que la mayor parte de ellos son de los nuevos reclutas, por decirlo así, son vascos y navarros, pero como bien dices, hay un grupo de minoritario de franceses, alguno de ellos ha pasado por Iparra-Terrac, que es un grupo terrorista vasco-francés, pero los más conocidos son los del Comando Argala, ¿no? Que está dirigido por Henri Parot. Este Comando Argala, que eran gente normal, que vivía en Francia, pues, en su vida diaria, pues, no en la clandestinidad, sino digamos como siendo personas normales y corrientes, pero en sus vacaciones cogían los bártules y venían a España a matar. Hay que recordar que Henri Parot ha sido condenado como responsable de 38 asesinatos. Yo creo que probablemente no hay ningún otro terrorista en España que tenga un currículum como el suyo, ¿no? Es decir, que es uno de las personas, los terroristas más sanguinarias que hemos tenido, y este era un señor que venía a España simplemente a hacer turismo de guerra, pero violento, ¿no? Y pues, cuando mataba volvía a su casa hasta que ya en el 91 le detienen y se paraliza por fin esta sangría. Bueno, también preguntarte Hay algunos atentados en 1980, bueno, algunos terribles. Terribles no por la cantidad de muertos, sino por la crueldad, por el ensañamiento. Por ejemplo, el asesinato del enterrador de Vergara, de Luis Domínguez. O sea, era un sepulturero y lo mataron porque enterraba guardias civiles. Eso pasó el 25 de enero de 1980. Luego después, otro asesinato, otro atentado que a mí
me impactó y le dedicáis un capítulo, es el atentado del director del Diario de Navarra, José Javier Uranga, al que le metieron como 30 disparos y afortunadamente consigue sobrevivir. Sí, sí. Los pasó muy mal, un año en el hospital, 14 operaciones, lo pasó terrible y sobre todo la tía que le metió, que le descargó un cargador, hoy está en libertad, lo cual es lo más terrible de todo. El asesinato que has comentado al principio, el de Luis Domínguez, es llamativo y muy sintomático además, porque hay que recordar que ETA, su prioridad eran los policías, guardias civiles y militares, pero también cualquier ciudadano que tuviera contacto con ellos, ¿no? Cualquier persona que tuviera contacto con un policía podía ser acusado de chivato y, por tanto, asesinado. Que esto se hacía por una razón muy clara, ¿no? Es decir, crear un cerco alrededor de los policías, ¿no? Impedir que la gente se relacionase con ellos porque había miedo social y, por tanto, se les marginaba. ¿Qué pasa? ¿Que quién se tiene que tener contacto con los policías guardias civiles por narices? Pues camareros, taxistas o el sepulturero. Por ejemplo, el sepulturero, en este caso, Luis Domínguez, porque su trabajo le obligaba a pues tener contacto con policías. Pero bastaba con que un vecino le viese hablando con un policía guardia civil y si se chivase a ETA, como para poner una lista negra. Y tenemos listas negras por el estilo. Tenemos listas negras elaboradas por vecinos contra otros vecinos, en la mayor, o sea, siguiendo las pautas de las cazas de brujas de la Edad Media, es lo mismo, ¿no? Alguien te ha visto, te sospecha de ti, se chiva, te apuntan y es posible que acabes o que te quemen el coche, o que te pongan una bomba, o que te maten. Por una razón que puede ser verdad o no, es decir, que simplemente que hayas servido un café a un guardia civil o que hayas llevado un taxista a la mujer de un policía, ¿no? Eso era suficiente como para matarte. ¿Eso qué hace? Que la policía y la Guardia Civil acaben totalmente aislados en el País Vasco, que era algo que no había pasado en los años 60. En los años 60 los policías y Guardia Civiles estaban tan bien o tan mal en el País Vasco como en Andalucía, es decir, que se casaban con gente del lugar, tenían relaciones sociales con gente del lugar, era una especie, dentro de la normalidad del franquismo, de una dictadura. Pero en los años 80 eso ya ha desaparecido, o sea, ETA ha conseguido crear un cerco a su alrededor y nadie en su juicio se acerca a los policías porque temen por su vida, ¿no? Esa es una de las cosas más perversas que ha logrado el terrorismo. Y esto todavía lo vemos, ecos en el presente, ¿no? En días como con los Paguna y demás, que se hacen presión y hay actos contra la Guardia Civil y contra la policía, todavía se sigue repitiendo en el País Vasco. No, y si alguna feminista nos está escuchando, bueno, recordar el nombre de Mercedes Galdós, que fue la que le descargó 25 tiros al director como decíamos, al director del Diario de Navarra, y así todo no logró matarlo. Hablamos de José Javier Uranga, que falleció a los 90 años en el año 2016. Y bueno, esa era la crueldad y como decíamos, el ensañamiento que podían... No sé si a ti hay otros atentados que a ti te parecieron muy llamativos por el grado de crueldad y de odio que tenían. Pues la verdad es que el 1980 está lleno de asesinatos, hay 132, de los cuales 95 son de ETA, y la verdad es que está lleno de violencia, pero casi más como historiador, más que los que cometió la propia ETA, me han llamado más la atención los que cometieron grupos exóticos, ¿no? Grupos palestinos, por ejemplo, grupos armenios, porque en España, en esta época, no solo actúa ETA, la extrema derecha, la extrema izquierda, sino que también tenemos grupos del resto del mundo actuando a la vez en España, ¿no? Entonces hay un totum revolutum y tenemos pues, ese Fatah, Consejo Revolucionario, que es una escisión de la OLP, matando en España, que van a matar al que era presidente del Consejo Judío en Madrid, se equivoca el terrorista y mata a un vecino. Entonces es llamativo que el mismo año que ETA está matando a 25 personas, Fatah manda a alguien a Madrid a matar a un señor posiblemente porque era judío, que por cierto había construido la primera sinagoga en España desde 1492, es decir, algo muy, muy significativo, ¿no? Pero claro, o el grupo armenio de liberación de Armenia, de un grupo que desde Armenia pone bombas en España a miles de kilómetros. Entonces, provoca mucha sorpresa, pero a la vez también nos indica hasta qué punto las fuerzas y cuerpos del Estado eran incapaces
no solo de acabar con el terrorismo doméstico, sino simplemente de ver que había un terrorismo extranjero que venían aquí, que podían pasar con armas. Es que fue también, como decís en el libro, fue la peor época para iniciar una transición, ¿no? Porque en ese momento el terrorismo en todo el mundo está en auge y, y pilla a España muy mal preparada, en el peor momento. Exacto, como dices, lo explica en el libro Juan Avilés muy bien, coinciden dos procesos. Por un lado, la transición que deja al Estado de Derecho muy débil. Es normal que en cualquier proceso de cambio de una dictadura por una democracia parlamentaria, ese cambio político es muy costoso y deja al Estado debilitado durante un tiempo, pero es que justo lo hacemos o tiene lugar cuando llega a su cenit la tercera oleada de terrorismo internacional. Porque estaba habiendo terrorismo en todo el mundo. Estaba terrorismo en Latinoamérica. En el 80 empieza a actuar Sendero Luminoso, por ejemplo. Está habiendo terrorismo en Alemania con la RAF, en Gran Bretaña con el IRA, el INLA, los lealistas, en Italia con las Vigas Rojas y los neofascistas. Está habiendo terrorismo en todo el mundo, en Oriente Próximo con los diferentes grupos palestinos, pero justo en España llega toda esa oleada de terrorismo cuando el Estado es más incapaz de hacerle frente, ¿no? Y así como Alemania o Italia de alguna manera consiguen acabar con sus amenazas terroristas con más rapidez, en España tarda más. También es cierto que en Gran Bretaña, por mucho que fuera una democracia muy consolidada y muy asentada, el IRA provisional duró también muchísimo tiempo y fue bastante más letal que ETA. Es decir, que no solo el Estado de Derecho se puede echar la culpa al Estado de Derecho español, sino que también había otras claves, ¿no? Y cuando analizamos el papel de la prensa, por ejemplo, en el cual hay un capítulo interesantísimo en el libro, muy bien hecho sobre el periódicos que ya, claro, ya se había normalizado el asesinato. Para ellos un asesinato de la ETA podía ser un breve. Fotógrafos que sacaban unas fotos que hoy serían impensables, como, ¿no?, unos primeros planos de los cadáveres acribillados a balazos, y mientras con más sangre muchísimo mejor, parece que las pedían en las redacciones. A mí me han contado también que en las redacciones, si a última hora no cogían el teléfono por miedo a que fueran, a que llamaran víctimas de la ETA y que no les dieran el coñazo en esa época. Es decir, la sociedad está claro que no. Y encima los funerales, sacando a los asesinados por la puerta de atrás, mientras que sus familiares eran estigmatizados, eran apestados sociales, les dejaban de hablar, les insultaban por la calle. ¿Qué tipo de sociedad es esa? ¿A ti cabe bien lo de sociedad enferma? No, hay que entenderlo como una sociedad aterrorizada, las dos cosas. ¿Qué explicación le das? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado, había una enfermedad moral importantísima, el hecho de que cuando mataran a alguien se dijera algo habrá hecho, se mirase hacia otro lado, no se manifestase nunca. No se manifestase nunca por algunas víctimas, porque luego, curiosamente, con víctimas del terrorismo de extrema derecha o víctimas del terrorismo parapolicial sí había manifestaciones populares importantes, ¿no? Entonces había una parte de enfermedad moral de una parte de la ciudadanía, pero también había, y es importante subrayarlo, muchísimo miedo. Es decir, que ETA había conseguido aterrorizar tanto a la población que muchos temían destacarse, como había pasado en el propio franquismo, y no querían destacar, no querían llamar la atención, por tanto se quedaban en casa, ¿no? Esa metáfora de las ventanas cerradas por miedo a poder que te viesen, ¿no? Que también se ve en la serie Patria. Ese miedo total a solidarizarte incluso con un amigo, porque eso podía traerte problemas. Y eso en la sociedad vasca estaba realmente enraizado, ¿no? El hecho de guardar silencio, de no hablar política. O sea, no tenemos datos al respecto. Hay un informe de Yera y Lonisio, está colgado en la página web del Memorial, que explica el miedo a hablar de política. Era amplísimo en el País Vasco, pero sobre todo entre la parte no nacionalista de la sociedad, la mitad no nacionalista de la sociedad. Pero es que luego, después de cada atentado, en la localidad donde ha habido un atentado, el miedo a hablar de política se dispara. Es decir, que hay una relación directa entre violencia y temor. Y esa relación es la que buscaban los terroristas, es decir, que lo hacían a posta y lo consiguieron, ¿no? Acallan una parte de la sociedad, la otra parte de la sociedad sí puede hablar y, por tanto, al final esa espiral de silencio hace que
la voz de unos pocos se convierte en hegemónica en esa sociedad. ¿Qué te ha parecido Patria? Pues la novela la leí el borrador de la novela porque Fernando Aramburu es amigo, me la dejó leer, me gustó mucho. La serie la estoy viendo todavía, no la he terminado. Voy los 3 primeros capítulos. Por ahora refleja bastante bien el contenido del libro, pero evidentemente son objetos culturales diferentes, ¿no? Una cosa es una novela, otra cosa es una serie que tiene un director diferente, tiene guionistas diferentes y por tanto tiene matices diferentes, ¿no? Yo creo que habría que separar las 2 obras. ¿Qué te pareció el tráiler y aquel cartel en el cual ponía al mismo nivel a las víctimas y a los verdugos? Pues me pareció que como estrategia de marketing era inteligente, pero moralmente era muy reprochable, ¿no? Yo creo que esto fue algo que se les ocurrió en algún despacho para llamar atención, lo consiguieron, pero también consiguieron a su vez indignar a muchísima gente, molestar y a las víctimas del terrorismo indignarles con toda la razón, ¿no? Porque desde luego no es justo equiparar el terrorismo con otro tipo de violencias, ¿no? Unos pusieron las nucas y otros las pistolas y por tanto no hablamos de 2 violencias equiparables y que estén en el mismo sitio. Me parece que es muy, muy reprochable, pero bueno, entiendo que las productoras privadas pues a veces hacen este tipo de deslices, como en su momento también hicieron con la serie Narcos, recuerdo de Blanco a Navidad en Madrid, que probablemente a las víctimas del narcotráfico en Colombia pues tampoco les haría mucha gracia, ¿no? Efectivamente, es una buena comparación. En el momento en el que estamos hablando, Gaizka, acaban de celebrarse un pacto, un acuerdo. El gobierno está impulsando unos presupuestos con el apoyo de los herederos de la ETA. ¿Qué te produce a ti, como historiador? A ti no hay que preguntarte por Miguel Ángel Blanco, tú sabes como nadie lo que ha sido la historia del terrorismo en este país. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú crees que cuando enciendes la televisión y ves a gente que dice que por fin ETA ha sido derrotada, que esta gente empieza un nuevo camino, una nueva era o un nuevo rumbo? ¿A ti qué te produce? ¿Cuál es tu sensación, tus reflexiones sobre esto? Yo creo que hay que diferenciar entre 2 cosas. Como banda operativa terrorista, ETA ha sido derrotada, es decir, ETA no es una amenaza real, y lo sé porque vivo aquí, y entonces el nivel de amenaza ha bajado considerablemente. Dedicándome a lo que dedico, probablemente hace unos años tendría que llevar escolta o tenía que haberme ido, y ahora no ocurre. Pero claro, una cosa es que como banda terrorista no exista y otra cosa es que su discurso ha desaparecido. Y es evidente que el discurso del odio a Brechale continúa entre nosotros, ¿no? Se sigue haciendo pues, homenajes a los etarras que salen de la cárcel, los famosos onguietorris, siguen haciendo pintadas, siguen teniéndolos como héroes, y yo creo que eso es muy, muy peligroso a largo plazo, porque crea un caldo de cultivo que vamos a verlo el problema dentro de unos años. Es decir, que estamos teniendo una nueva generación de chavales de 15 años, de 10 años, que no han vivido el terrorismo en primera persona, pero que están viendo cómo en la calle a los etarras, por haber matado o haber secuestrado o haber atracado, se están convirtiendo en héroes. Entonces, ¿qué imagen puede tener un chaval si ese es el héroe, ¿no? O sea, ¿qué hará dentro de 10 años? Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad moral y que desde luego recae totalmente en el nacionalismo vasco radical, y el que tiene que ser responsable y hacer autocrítica es él. Por lo menos desde nuestro punto de vista, yo creo que debería hacer una autocrítica. No sé si lo hará alguna vez o no, pero mantener el discurso del odio, justificar a posteriori todavía los crímenes de ETA es algo extremadamente, no solo repugnante, sino, como digo, peligroso para la convivencia del futuro. Porque ya nos lo dijo Primo Levi cuando salió de Auschwitz, que lo sucedió puede volver a suceder. Es decir, que hubo un holocausto, no quiere decir que no vaya a haber otro. Y Primo Levi lo supo perfectamente, porque después de Auschwitz tenemos Ruanda, tenemos Yugoslavia, tenemos muchos holocaustos, y aquí puede haber otra vez terrorismo, ¿no? Entonces, habría que hacer algo, y yo creo que hay que desactivar ese discurso del odio del nacionalismo vasco radical. Y no creo que el gobierno esté en ese camino, ¿no? Porque tenemos un presidente. A ti, si te hubieran contado, después de haber escrito junto a grandes expertos este libro, 1980, el terrorismo contra la transición, si te hubieran contado que iba a haber un presidente en España que le iba a dar el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, ¿tú te lo hubieras creído? Bueno,
Es cierto y es sorprendente, pero también hay que recordar que ese libro está editado por la Fundación Centro por la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que es del gobierno, está vinculado al gobierno. Es decir, que también hay que tener en cuenta que, bueno, que la política del gobierno es más amplia y que, bueno, nosotros somos una fundación pública y que sí se están haciendo cosas a favor de las víctimas del terrorismo, ¿no? Unidades didácticas o un museo en Vitoria. Entonces, no, bueno, yo no entraría en cuestiones de política del día a día, que no son muy fuertes, sino en políticas ya más a largo plazo, que son las que considero más importantes o las que puedo meterme sin fastidiarla, ¿no? No te voy a meter en un lío, Gaizka, ya bastante con esta obra extraordinaria que habéis hecho y sois los que estáis reconstruyendo el relato, o sea, los que podemos, a nuestros hijos le podemos dar material para que lean, para que sepan quién es Miguel Ángel Blanco, porque gracias a vosotros, porque si esperamos que eso lo hagan las televisiones o esperamos que eso lo hagan algunos otros estamentos culturales, estamos perdidos. Así que, Gaizka, una vez más, gracias por estar con nosotros y bueno, esperamos que sigáis haciendo esa reconstrucción, ese trabajo de memoria para que todas todo el dolor que ha causado esta banda de asesinos, de miserables, no quede impune, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, por vuestra atención. Y quiero recordar además que estuve hace unos años ya contigo en Madrid, me ha venido a la cabeza y bueno, es un placer Te has acordado, ¿no? Mientras estabas hablando conmigo dijiste, yo a este le conozco, entonces a ver, ¿de dónde le conozco a este? Sí, fue hace un par de libros, sí. Fue por sí. Heterodoxos, ¿no? Pues yo creo que sí, que estuvimos en Madrid, en vuestra sede, no sé, ahora es distinto todo. Bueno, luego lo buscas en Google, yo creo que y te refresca la memoria. Bueno, pues Gaizka, gracias por haber estado con nosotros una vez más y enhorabuena por este gran libro, 1980, El terrorismo contra la transición, editado por Tecnos. Muchas gracias, Luis. Y le enviaremos un ejemplar a Pedro Sánchez, que te puedo asegurar que le hace falta. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Esperemos que lo lea entonces. Gracias.